Hay un capítulo en la Biblia donde se narra la traición y el arresto de Jesús. Cuando Judas hace un complot y lleva a unas personas para que tomen preso a Jesús. Pero terminado ese episodio, Pedro, que era uno de los más fieles seguidores de Jesús, que ya Jesús le había dicho que lo negaría 3 veces, ¿saben qué pasó? Jesús lo niega por primera vez en ese capítulo, ya les voy a decir cuál es. Y luego Jesús es llevado al sumo sacerdote, al jefe de los asuntos religiosos del pueblo judío. Y después de salir de allí, una criada le pregunta nuevamente a Pedro: ¿cierto que tú eres de ellos? Y Pedro le dice: no, yo a Jesús ni lo conozco. Segunda vez que Pedro niega a Jesús. Y luego llevan a Jesús ante un llamado Poncio el Piloto. No sé si habían oído. Por eso dicen que los aviones son desde la época de Jesús, porque entonces ¿cuál era el trabajo de Poncio el Piloto? Llevan a Jesús a donde Poncio Pilatos, ¿verdad? Y con Poncio Pilato se arma una conversación. Y esa conversación está un par de versículos antes del versículo que ya les voy a decir. Jesús es llevado al pretorio, un lugar llamado el pretorio. Y ese Poncio Pilatos los llama y le dice: hey, Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta que da Jesús es: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? En otras palabras, Jesús está diciendo: ¿esto fue que lo descubriste? ¿Lo dices por tu cuenta? ¿Se te reveló? ¿Te amaneció? ¿Ya te enteraste? ¿O fue porque alguien te lo dijo? A lo que Poncio Pilato le responde: ¿acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. A ver, ¿qué has hecho? Algo malo tuviste que haber hecho. Siempre Pilatos estaba ¿qué? Evadiendo el asunto. Jesús le pregunta: ¿acaso se te manifestó a ti? ¿Se te reveló? ¿Acaso te dice? Bueno, usted es judío, no sé, aquí me lo trajeron y pues yo tengo que atenderlo, pero no tengo nada que ver. Estaba Pilatos ¿qué? Escurriendo el bulto. Juan capítulo 18. Les acabo de narrar todo el capítulo de Juan 18, pero llegamos al versículo 36. En esa conversación Jesús le respondió. Leamos juntos. Jesús le respondió: si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Qué interesante. Mis métodos no son de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo lo que hubiera hecho en estos 3 años y medio era capacitar gente en armas, levantar una rebelión, etcétera, etcétera. Pero mi reino no es de este mundo. Mis estrategias son diferentes. Con esta expresión, Jesús lo que quiso decir es que su reino no estaba asociado a los métodos ni a la política tradicional como lo estaba haciendo el imperio, con fuerza militar, ni estaba relacionado con un sistema maligno que estaba en contra de Dios, que estaba a favor de las tinieblas. No era el método de Dios usar las estrategias de este mundo. Por eso él dice: mi reino es diferente, mi reino no es de este mundo. Ahora, Jesús les está diciendo con esas palabras: si fuera un sistema o un reino como el que ustedes están viendo, yo hubiera hecho algo diferente. Hubiera peleado con ejércitos, con fuerzas, levantaba gente y venía y tumbaba al imperio romano. Pero mi reino no es de este mundo, mis estrategias son diferentes. Y saben, el reino que Jesús está planteando es un reino que no estaba haciendo amenaza ni a los judíos ni a los romanos que estaban gobernando en ese momento, controlando toda la nación de Israel. Yo estoy pensando, o a veces creo,
que ese reino que Jesús está diciendo, mi reino no es de este mundo, tiene que ver o se cumplirá mejor en Apocalipsis 11:15. Mire lo que dice. Cuando dice que se toca un séptimo ángel toca la trompeta en el cielo y resonaron fuertes voces que decían, leamos juntos, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En algún punto en la historia o en el futuro, esto se va a cumplir al pie de la letra. Cuando se toque una trompeta y se escuchen voces que digan, ahora todo lo que han visto en toda la creación, en toda la historia, ha pasado a ser del Señor y de su Cristo. Cuando dice Señor, es gobernador de todo. Cuando dice Cristo, el que fue crucificado en la cruz por nosotros. Y dice, y Él reinará por siempre y para siempre. Y la mayoría de las personas no lo saben. Pero yo me atrevo a pensar, a creer, eso es una especulación mía, que cuando nosotros oramos o cuando Jesús nos enseñó la famosa oración del Padre Nuestro, estaba trasladándose mentalmente a este Apocalipsis. Cuando todo le sea devuelto, cuando todo le sea entregado y Él reine por los siglos. ¿Se acuerdan cómo decía esa partecita de la oración en Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra. ¿Cuántas personas han hecho esa oración? Levante la mano. Muy bien. Cristianos y no cristianos lo han repetido por sus respectivas tradiciones o religiones o lo que sea. Han hecho esa oración. Posiblemente algunos de otras religiones, de otras latitudes no. Pero por lo menos en Latinoamérica, yo me atrevo a decir que un 98-99% de la población ha rezado esto. Y yo me atrevo a decir que estamos diciendo, así va a ser, cuando tú gobiernes, cuando tu reino te sea entregado, cuando tú gobiernes por los siglos de los siglos. Eso es una oración tan tremenda que a veces la rezamos, así que la gente ora esa oración, ¿no? Sin pensar, pero el mundo entero está diciéndolo en todo lugar. Déjenme empezar a hablar entonces del reino de Dios, también llamado por el evangelista Mateo como reino de los cielos. No son dos cosas diferentes, solo que por el tipo de público al que escribió Mateo, también él expresó reino de los cielos, pero es reino de Dios lo mismo. Quizás aquí conté esta historia, cuando había unos ciegos que les habían hablado muchas veces acerca de un animal gigantesco llamado el elefante. Y una vez de tanta curiosidad, ellos pidieron que los llevaran a conocer un elefante y los llevaron a estos ciegos a un zoológico. Y pidieron permiso para acercarse lo más posible al elefante. No sé si sin reja o con reja, pero muy cerca. Llevaron a todos los cieguitos al elefante. A ver al elefante. Bueno, no a ver al elefante, eran ciegos, ¿no? A donde había un elefante. ¿Está bien? Y después le pidieron a cada uno que lo que ellos entendían de un elefante. ¿Me están oyendo? Que cada uno relatara lo que entendía de un elefante. Los ciegos cada uno tocó por aquí, por acá. El primero le dijeron, ¿para ti qué es un elefante? Uno dijo, para mí un elefante es como una inmensa pared. Una inmensa pared. El segundo, ¿qué dijo? Es el tronco de un árbol. Seguramente tocó ¿qué? Una de las patas. El tercero, ¿qué dijo? Es una lanza peligrosa. ¿Qué habrá tocado? El colmillo.
¿Ok? El otro dijo, es como una soga, ¿le habrá tocado qué? La cola. El otro que dijo, uy, eso parece como una cobra gigante. Seguro cuando no era ciego alcanzó a conocer una cobra. Dijo, me parece una cobra gigante. Seguramente que le tocó la trompa. Y el último dijo, uy, no, a mí me pareció como un abanico gigante. ¿Qué le habrá tocado? La oreja. ¿Cuántos elefantes había? ¿6 o 1? Cada uno describió el toque del elefante como algo diferente. 6 versiones del mismo elefante. Vamos a hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la vida santa. ¿Qué es el reino de Dios? Es memorizar mucha Biblia. ¿Qué es el reino de Dios para ti? Es ir al culto los domingos. ¿Qué es el reino de Dios? Es Jesús cuando gobierna. Todo eso tiene sentido dentro del reino. Pero cada uno tiene su propia visión o perspectiva. Ahora, Dios nos manda a nosotros a amarle apasionadamente, amarle con la fuerza, con la mente, con el corazón y con el alma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios así? Y los otros van en camino. Todos estamos llamados a amar al Señor. Pero pudiera ser que algunos cristianos que aman al Señor no están siendo coherentes con ese amor. Si yo amo a Jesús y Jesús es un rey, mi coherencia me debería llevar a amar su reino o a vivir según las normas de su reino. Si yo amo al rey, debo de estar de acuerdo con su reino. Señor, te amo, pero nada de lo que está establecido para tu reino me gusta. Ahí hay algo que no está claro. ¿Saben algo? En diciembre vino alguien que vive en España con quien tuve la oportunidad de hablar y me estaba contando que los venezolanos somos ruidosos y más si son de Maracaibo algunos dicen, y les gusta armar su música y su fiesta y su asado y su parrilla donde quiera sin importar si hay vecinos o no hay vecinos. ¿Verdad que así somos los venezolanos? Y aquí cada uno puede prender su fogón en la mitad de la calle, sus hallacas en diciembre y no pasa nada. Vaya a España y en la mitad de la calle monte su olla, prenda leña y échele humo a todos los vecinos a ver qué le pasa a usted. Ay, a mí me gusta España, pero me toca ajustarme ¿a qué? A las normas de España. Hay lugares allá a 1 hora de camino donde hay picnic, hay paseo, hay monte, hay leña. Usted allá puede hacerlo, pero aquí en el edificio no. Pero es que este edificio me gusta y yo lo amo. Sí, pero el edificio tiene normas. Jesús es el rey al que amamos, pero Él tiene un reino del cual tenemos que atender sus normas. ¿Eso se entiende? Ahora, como iglesia, y cuando me refiero como iglesia no es esta solamente, sino la iglesia del Señor Jesús en toda la tierra, debemos conocer más, crecer más en el conocimiento de ese reino. Porque cuando no tenemos la visión correcta de lo que es el reino de Dios, ¿saben qué puede pasar? Vamos a estar en crisis. Me gusta, no me gusta, yo lo quiero, no lo quiero. Entonces vamos a tener como ciegos muchas visiones del mismo rey, del mismo reino. No sé si hoy alcance a cerrar este tema, pero voy a avanzar hasta donde más pueda. Para algunos, el reino es algo teológico, que nadie lo entiende bien. Para muchas personas, cuando algunos teólogos profundos, brillantes, estudiosos, tremendos, explican el reino de Dios, la mayoría de la gente dice, uy, no, eso es como muy difícil, como muy complicado, eso ¿cuándo lo voy a entender? Eso es para ellos que estudiaron, pero para mí ¿qué me queda? Incluyéndome yo. Para algunos es algo teológico, es algo complejo, es algo difícil. Para otros,
El reino de Dios es algo del pasado. Así ese Jesús que vino hace 2000 años. Sí, cuando estaba allá y uno ha leído que caminó en Galilea y en Jerusalén, pues así eso como que ya pasó, sí, el reino. Ya eso es algo de la antigüedad. Para otros es algo del futuro. Bueno, allá en la iglesia donde yo voy me dicen que un día va a venir Jesús y el reino se le será entregado por los siglos de los siglos, pero estamos ahorita muy, muy lejos de eso. Así que eso es algo para después, algo del futuro, teológico, del pasado, futuro. Para otros el reino es algo espiritual, que está en cada creyente y se expresa en la iglesia de forma colectiva, pero el reino de Dios ya está en nosotros. ¿Cuál de las cuatro tiene la razón? ¿El teológico, el pasado, el futuro o lo personal que está dentro de nosotros? Todos tienen un poquito de verdad. Pero nosotros necesitamos convivir con las cuatro dimensiones del reino. Ahora, el reino, ¿creen ustedes que el reino fue importante para Jesús? Jesús habló, ahora les voy a explicar, más de 68 veces del reino. De la iglesia habló un par de veces. Entonces, ¿qué era más importante para Jesús? ¿El reino o la iglesia? El reino. ¿Cómo lo evidenciamos? Que mencionó más el reino que la iglesia. Y ahorita les voy a decir cuántas veces aparece eso. Ahora, para Jesús, escuche bien, y para la iglesia que llamamos primitiva o la de los primer siglo, la de los primeros años, era muy importante el reino y ellos vivían tan metidos en el reino que fueron dispersados y perseguidos y algunos muertos por ese rey y por ese reino. Ahora, algunos piensan que fue algo del pasado, pero la verdad es que tiene fundamento en el pasado, por eso el Antiguo Testamento y por eso el tiempo de Jesús. Pero el reino también se está manifestando hoy. Cuando nosotros llegamos a un lugar, el reino de Dios se manifiesta con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Aquí está el reino de Dios, porque si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Y si Él es el rey, estamos cerca de su reino. ¿Sí se entiende eso? En el presente, en el pasado, pero también en el futuro, cuando Él empiece a reinar y gobernará para siempre después de su segunda venida. Entonces, no hay discusión, no hay motivo para pelear. Tiene fundamento allá, está activo hoy, pero también falta por cumplirse algunos elementos del reino en el futuro. Ahora, como creyentes necesitamos, vamos a ir a unos textos muy importantes que hablan de esas verdades y cómo funciona y cómo se aplica el reino. Necesitamos entender el reino de Dios. Y hay algunas cosas que nos pueden ayudar a crecer en el entendimiento de lo que es el reino, cómo funciona y dónde debería estar el énfasis nuestro hoy. Por ejemplo, miren lo que dice ahí. ¿Cuántas veces aparece la palabra discípulo o discípulos en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas? Esta tarde usted puede pasarse por la Biblia y contarlas 240 veces. Toda persona que en el tiempo de Jesús se le llamaba los del camino, no se les decía cristianos. ¿Saben cómo se les decía? Discípulos. 240 veces. Pero la palabra cristianos solamente aparece 3 veces. Hechos 26, por allá en Antioquía, cuando los creyentes habían sido dispersados. En Hechos 11, versículo 26, decía ese. En el 26, cuando Pablo se está defendiendo ante un gobernante llamado Agripa y lo están acusando, y Agripa le dice: me persuades a ser cristiano. Casi me persuades a ser cristiano. Segunda vez que aparece la mención de la palabra cristiano o cristianos. Y en primera de Pedro dice: si alguno padece como cristiano. 3 veces solamente en el Nuevo Testamento aparece la palabra cristiano o cristianos. Pero la palabra discípulos 240 veces. Entonces, ¿cuál era el énfasis en el tiempo de Jesús o la iglesia primitiva? ¿Discípulos o cristianos? ¿Y hoy?
Hoy en día usted le pregunta, ¿usted es discípulo de Jesús? Bueno, yo soy cristiano, pero muchos se dicen cristianos, pero no son verdaderos discípulos. Entonces, allí hay una crisis. ¿Cómo así? ¿Por qué Jesús enfatizó discípulos y por qué nosotros estamos enfatizando cristianos? Ahí estamos con una mezcolanza. Ahora, la palabra Señor y la palabra Salvador. Rapidito con eso. Señor aparece 700 veces. A veces cambia dependiendo de la versión que se use. Salvador aparece 24 veces. ¿Cuál era el énfasis entonces en el Nuevo Testamento? Señor. Todo el mundo hablaba de Señor y eso tenía una connotación. ¿Quién era el Señor de Roma, del Imperio Romano? El emperador. Y si yo decía, no, emperador, usted ya no es mi Señor, ahora Jesús es mi Señor, ¿a usted qué le podía costar? Que lo llevaran al foso de los leones, al Coliseo romano y lo mataran. Hoy en día muchos le dicen a Jesús Señor, pero la mayoría lo reconoce solamente como Salvador. A mí me encanta una palabra que yo no sé a quién le escuché, a algún predicador en algún lado, quizás al pastor Edgar, no sé a quién, que él decía, si Jesús no es Señor de todo, entonces no es Señor del todo. ¿Se entiende esa frase? Si Jesús en tu vida no es Señor de todo, de tu dinero, de tu salud, de tu cuerpo, de tu familia, de tus posesiones, si Jesús no es Señor de todo, entonces Él no es Señor del todo todavía. ¿Se entiende? Entonces el énfasis era Señor, hoy es salva. Yo te recibo como mi Salvador, pero yo sigo siendo el Señor. Por allá en Europa hay unos países donde hay rey y hay primer ministro. Creo que en Inglaterra es uno de esos, Escocia creo que es otro, que está el rey de Inglaterra. Creo que ahorita se llama Felipe, Fernando, Carlos, el rey Carlos, el hijo de la viejita que se llamaba Isabel. Ahora está el rey Carlos. Pero también hay ¿qué? Primer ministro. Muchos de nosotros nos las damos de primer ministro. Sí, tú eres el rey, pero yo gobierno aquí, yo soy el primer ministro. Muchos lo tienen como salvador, pero yo sigo gobernando mi vida. Yo con mi vida hago lo que yo quiera. Sí, claro, pero tú eres el rey, pero tú allá y yo aquí. No. O es rey, o es señor de todo, o no es señor del todo. Miremos lo que dice Marcos capítulo 4 versículo 30 respecto del reino de Dios. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de ¿qué? De mostaza, el cual es muy pequeñito, muy chiquitica la semilla, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, versículo 32, sin embargo, después de que se ha sembrado, ¿qué pasa? Crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. La semilla de mostaza es un grano muy pequeñito, muy chiquitico. No sé si alguno lo ha tenido en mano. Y lo siembras y crece. Así es el reino de Dios. Está creciendo. Y va a llenar toda la tierra. Y toda la tierra le cantará. Y toda la tierra le adorará. Y los reyes de la tierra vendrán. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y las naciones enteras vendrán a humillarse delante de Él y Él le dará sombra a todos. Eso es lo que está diciendo el reino de Dios, que el reino de Dios es algo que está creciendo que está avanzando de forma indetenible. Pero también el reino de Dios va contaminando en el buen sentido de la palabra todo. Miremos Mateo capítulo 13, 33. Les dijo otra parábola. Leamos juntos, 1, 2, 3. El reino
El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura. ¿Algunos han hecho pan? Que le echan una pizquita, una masita así, y luego usted la deja tapadita un rato y cuando menos llega, ¿sí saben de eso? Contamina, leuda, sube, toda el reino de Dios está contaminando. Ayer estaba en una reunión donde estaban exponiendo que hay mucha gente que habla de, bueno, yo soy cristiano, pero también tengo un trabajo secular. Es decir, allá no soy cristiano, yo soy cristiano acá, pero en lo secular. Y hay una división entre lo espiritual y lo secular. Y eso tiene que ver con esto. El reino de Dios debe llegar a mi trabajo, a mi estudio, a donde quiera que yo voy, debe llegar el reino de Dios. Leuda toda la masa, lo contamina todo. El reino de Dios está entre nosotros. Tú eres el reino de Dios. Donde tú llegas, ¿qué llega? Porque el reino y las semillas del reino están dentro de ti. El reino de Dios es algo que crece y es algo que va contagiando a todos los demás. Todo el que se acerca al reino de Dios, en el caso mío, 20 de febrero de 1985, me acerqué al reino de Dios y el reino de Dios vino a mi vida y mi vida fue cambiada, transformada. Ahora, el reino de Dios es tan paradójico porque es un gobierno absoluto. Es un gobierno, no una teocracia. El gobierno de Dios no es una democracia. Curiosamente, el reino de Dios no se impone sobre los hombres, sino que quiere que su autoridad sea reconocida voluntariamente. ¿Quién de ustedes vino obligado esta mañana? Voluntariamente. Pero el reino de Dios lo gobierna todo. Pero yo voluntariamente vengo a obedecerle y a ser verdaderos discípulos para vivir su señorío en todas las áreas de mi vida. Dios quiere que nosotros busquemos su reino. Dios quiere que sea prioritario en nuestra vida. ¿Qué cosa? El reino. El reino de Dios llena todo. El reino de Dios lo cambia todo, lo transforma todo. Pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo lo veremos? Tranquilos, tranquilos. El Hijo del Hombre regresará. Y el versículo de Apocalipsis 11:15, un día Él gobernará. Cuando uno ve las imágenes de Apocalipsis acerca de Jesús, dice que es la imagen de un león. El león de la tribu de Judá, pero también el cordero que fue inmolado. ¿Cómo está reinando hoy Jesús? Como cordero. Él ve los que se burlan de él, los que hacen y deshacen, los que atacan a su pueblo, los que se burlan, y él está reinando como un cordero. Pero un día se va a despertar y va a actuar como león. Yo tuve la oportunidad de tocar un león así, metido en su jaula. Pero era un leoncito que tenía como 2 meses de nacido. Y yo le toqué la piel. Y es una piel como de agujas, como de áspera, muy dura. Pero aún así chiquitico tiene unas manos que eso así se despertaba y movía la mano y uno siendo a un bebecito, a uno le daba susto. Ahí estaba con mi esposa. Y cuando lo llevan a uno a ver los leones grandes, a uno lo ponen con reja, doble reja, y lo llevan a uno donde están sueltos y comen los leones y les echan carne y uno va enjaulado. Eso va uno con unas rejas tremendas, porque un león asusta. Dicen que los leones cuando rugen en esas praderas, hasta 30 kilómetros a la redonda se escucha el rugido. Y por ahí no hay ningún animalito que se ponga de chistoso a andar rondando. Cuando el león ruge, todo mundo tiembla. ¿Se imagina cuando el león de la tribu de Judá ruja? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Usted tiene que aprender esto y guardarlo en su corazón. Así está aumentando el reino y así el reino va a gobernar. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Leamos juntos, 1, 2, 3.
que todas estas cosas son añadidas al que busca su reino y su justicia. Lo que la gente busca, vestido y alimento. Pero busquen el reino y lo demás vendrá. Me enfoco en Él y Él nos bendice. Le doy mi vida y Dios nos respalda. Le amamos y Él nos provee. Buscamos su reino y su justicia y su verdad, y todo lo necesario para la vida nos será añadido. Miren las veces que aparece el reino de Dios en el Nuevo Testamento. En Mateo aparece 4 veces. En algunas veces aparece reino de los cielos. En Marcos aparece 14 veces. En Lucas 32 veces. En San Juan 2 veces. En Hechos de los Apóstoles 6 veces. En las epístolas de Pablo, especialmente Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Colosenses y 1 Tesalonicenses, aparece 8 veces. Y aparece 2 veces más en otra epístola y en Apocalipsis. ¿Cuántas veces? 68 veces. Era importante en el Nuevo Testamento. Está mencionado en el Nuevo Testamento las veces que aparece. Y yo quiero cerrar con esto, no sé si el tiempo me vaya a dar, porque necesitamos entonces 4 dimensiones del reino de Dios. La mayoría de nosotros estamos en una, en el lado izquierdo de su pantalla. Pero aunque ahí debemos estar, también el reino de Dios es lo opuesto. Miremos. Necesitamos ser familia de Dios. Nos amamos, celebramos el aniversario, hacemos un hervido, jugamos fútbol, jugamos voleibol, disfrutamos la familia, nos abrazamos. ¿Somos familia de Dios, sí o no? Muy bien. Pero no podemos perder de vista lo otro. ¿Qué es lo otro? Ser un ejército de Dios. Somos embajadores, somos ciudadanos del reino, somos guerreros al servicio del rey y hasta la muerte y más. No solo familia, sino un ejército que avanza, un ejército conquista, un ejército posee, un ejército hace avanzada, etcétera, etcétera. Tenemos que tener los dos enfoques. No solo un enfoque individual, no, yo ya tengo fe, yo tengo la salvación en mi corazón, sino un enfoque ¿qué? Colectivo. Somos todo el cuerpo de Cristo y yo tengo que estar comprometido con el cuerpo de Cristo, comprometido con otros. Yo amo a Vladimir, Vladimir, yo te cuido y tú me cuidas, yo estoy comprometido contigo. No, cada uno que se resuelva, yo con yo, mi fe es sola personal. No, es personal, pero también es colectiva. Tercero, separados del mundo como iglesia. No, nosotros debemos apartarnos del mundo, solamente nosotros acá, no nos juntemos con eso, cuidado con ir para allá. Y algunos se han metido en una cosa así. Eso es verdad, tenemos y somos apartados del mundo. Pero también tenemos ¿qué? Una misión. ¿Cuál es la misión? Transformar al mundo, cambiar la sociedad como esa levadura que lo permea absolutamente todo. Todavía seguimos siendo sal y luz del mundo. Y por eso no debemos diferenciar lo secular de lo espiritual. Somos cristianos en la iglesia y somos cristianos el lunes, el miércoles. En el trabajo tú eres cristiano. No es como soy santo el domingo y el lunes sí digo malas palabras o me emborracho porque yo soy cristiano solamente los domingos. No. Toda mi vida está expuesta todos los días de la semana. No solo separado del mundo, es verdad, pero también yendo ahí al mundo a salvarlo y a llenarlo de la gloria de Dios. Y número 4, no solo es una visión espiritual, y está bien, el reino de Dios es algo espiritual, pero el reino de Dios también incluye la parte física o material. Es decir, el reino de Dios no, eso es espiritual. ¿Está enfermo? No, ahí sí que el médico lo sane. No, Dios también puede tocar al enfermo. Dios también puede prosperar abundantemente y materialmente. ¿Usted lo cree? El reino de Dios toca todas las esferas, no solamente se queda en lo espiritual. ¿Está bien? Entonces, el reino de Dios tiene 4 dimensiones. Lo de la izquierda, pero también ¿qué? Lo de la derecha. No solamente quedarnos aquí, familia de Dios, qué lindo, individualmente, separados del mundo espiritual. Eso está bien. Pero también somos ejército de forma colectiva. Transformamos al mundo y transformamos también la esfera física del reino
de Dios. Y quiero terminar con 2 versículos bien lindos. Entonces, mi desafío en esta mañana para ti es que le permitas a Dios que su reino crezca en ti. Repito, que su reino te invada, que vivas más el reino. Ahora Israel nos cantaba: mi error me sacó del jardín. ¿Error era? ¿O mi orgullo me sacó del jardín? Pero su humildad, su amor, su cruz, su muerte, su vida, puso ¿qué? El jardín en mí, el reino en mí. Estoy en el reino por amor de Dios, por la salvación de Dios, por la sangre de Jesús. Y yo tengo que amar ese reino. Tengo que crecer en ese reino. Tengo que disfrutar ese reino. Tengo que dejarme gobernar por ese rey, por ese reino. Tengo que acatar las normas del reino, que son su palabra. El reino invadiéndome. Vivo por el reino, soy del reino. Quizás nosotros no entendemos muchas cosas del reino porque no hemos vivido en una monarquía. Pero yo cuando veía que salía la viejita esa que pasaba en el carro, la viejita Isabel, y todo el mundo: su majestad, la reina, y ábranle con guantes y le abrían la puerta, y uno decía: eso es como tan ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nunca vivimos en una monarquía y no entendemos el valor del rey y de la reina. Nosotros somos ¿qué? Más criollitos, somos más salvajes, más latinos, ¿verdad que sí? Pero el reino debe llevarnos, la cultura del reino, el amor del reino, la pasión del reino, los valores del reino. Mire lo que dice la palabra en Mateo 11:12. El reino de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ay, es que el reino de Dios es como unas nubecitas y unos ángeles con arpas en la iglesia y todo lindo. Ese es el reino de Dios. Es verdad, pero también hay que perseverar. Hay que pararnos fuerte, hay que guerrear. Los violentos lo arrebatan. Desde el tiempo de Juan, ser cristiano ha sido un desafío. Y se van a burlar en el colegio, en la universidad, usted también es el que lee la Biblia. Ok, sí, ¿y qué? Y me persiguen, ¿y qué? Y soy cristiano, ¿y qué? Y me paro firme porque estoy viviendo como un ciudadano del reino de los cielos. Y el último versículo dice, Mateo capítulo 4:23: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamaba ¿qué? El evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Sanaba las enfermedades y sanaba las dolencias. El reino abraza también la esfera de física y de sanidad. Vamos a cantar esta alabanza al Señor.